Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen nace en Buenos Aires en 1852. La primera divergencia respecto a su figura es sobre su apellido. ¿Será con I latina o con Y? ¿Lo habrá cambiado el propio Hipólito para diferenciarse de su adversario Bernardo de Irigoyen? Sobrino de Leandro N. Alem, fue nombrado comisario del barrio de Valvanera a la joven edad de 20 años. Fue abogado, diputado provincial, hasta que en 1880 se alejó de la política y se dedicó a ser docente en la Escuela Normal de Maestras. Reaparecerá públicamente en las revoluciones de 1890, 1893 y 1905. Son épocas de fraude y voto restringido. Promediando la década de 1890, por diferencias políticas, se distanció de su tío Leandro N. Alem. Este dejaría como testamento, antes de suicidarse, la famosa proclama, que se rompa pero que no se doble. Decía el manifiesto de la Revolución de 1905, el sufragio, condición indispensable de la representación electiva, ha sido falseado primeramente y simulado por fin con intermitencias de sangrientas imposiciones. La revolución la realiza únicamente la Unión Cívica Radical, porque así lo marca su integridad y lo exige la homogeneidad de la acción, pero es por la patria y para la patria. Posteriormente Irigoyen decide abandonar la vía revolucionaria y encargarse de organizar el partido en todo el país. La abstención fue concebida por Hipólito como una de las claves de la lucha para mantener al radicalismo fuera del círculo de acción y de prebendas posibles de un oficialismo usurpador del poder popular y por tanto calificado como régimen por su ilegitimidad de origen. Llegamos así a 1912. La Ley 8871, conocida como Ley Sáenz Peña, fue finalmente aprobada el 13 de febrero de ese año. Se instauró en Argentina, de este modo, el sufragio universal, igual, obligatorio y secreto para todos los argentinos varones mayores de 18 años. También se estableció el sistema de lista incompleta y la elección presidencial a través del colegio electoral. Se abría la época de la democracia de masas. Llegamos así al domingo 2 de abril de 1916, en unos comicios en los que participaron casi 750.000 hombres, del total de 1.189.000 habilitados, el 47% votó por la fórmula radical, lo que otorgaba una mayoría simple en el colegio electoral con 141 de los 300 electores. Radical en la abstención, en la revolución, en la intransigencia y en la hora de mi gobierno. Por ello pude expresar en el instante mismo del advenimiento: nosotros no venimos a vengar los daños producidos a la nación, sino a repararlos. Ya en el poder, arbitra conflictos laborales, especialmente con los gremios que interesan a la política nacional, como el portuario y el ferroviario. Un punto de interés durante su gobierno será la reforma universitaria, que inicia en Córdoba, pero repercutirá en todo el país primero y luego en toda Sudamérica, bajo sus principios de libertad de cátedra y cogobierno universitario. Hipólito Yrigoyen nombrará interventores y estará a favor de la reforma del estatuto, aunque sus críticos le achacarán la tardanza en su accionar. Utiliza la intervención federal en las provincias gobernadas por los conservadores. Tendrá al Senado en su contra. Paradójicamente, los conservadores se quejarán de esta práctica antidemocrática de Hipólito Yrigoyen. Lo llamarán la chusma radical. Sin embargo, será un equilibrista. Según Grechunov, el primer gabinete de Irigoyen podría haber sido uno del viejo régimen. En definitiva, según los radicales, lo que ellos hicieron en el primer gobierno fue una reparación institucional. Según el economista Pablo Grechunov, se cruzaron la democracia naciente con una economía que empezaba a tener un poco de arena en el motor, tal como había funcionado hasta entonces. Agotada la frontera agrícola, eso requería como contrapartida un crecimiento permanente en la productividad de los sectores exportables si no se quería caer en pocos años en una dinámica de endeudamiento insostenible. Visto a la distancia, esa fue la cuestión macroeconómica principal que enfrentaron los gobiernos radicales. En este contexto, Hipólito Yrigoyen asumió en plena Primera Guerra Mundial.
Nuestro país estuvo de acuerdo en la aprobación del Pacto de la Sociedad de las Naciones y en la aprobación de la Declaración de Principios referentes a la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, Argentina se terminará retirando de la sociedad, criticando la actitud de las potencias centrales bajo el argumento de la victoria no da derechos. En el marco de este internacionalismo creciente, en nuestro país encontramos socialistas, anarquistas, sindicalistas, diarios como La Protesta, La Antorcha, facciones pro-bolcheviques y anti-bolcheviques, entre otros, eran grupos que incluso confrontaban entre sí en torno a cómo actuar sobre una misma problemática y el análisis de cada situación particular. Se contestaban a través de sus periódicos, debatían en sus congresos, imprimían folletos e incluso se subdividían en otros agrupamientos. Dentro de esa convivencia en tensión, el radicalismo, luego de su irrupción en el poder, fue un equilibrista entre grupos antagónicos. Existía una institución, la policía, cuyos métodos, prácticas y formación tuvieron una continuidad desde lo que podría ser denominado antiguo régimen, o sea, anterior a 1916. Este clima de tensión y desconfianza mutua que venía de décadas anteriores tuvo su punto máximo posteriormente a 1917 con la noticia de la revolución bolchevique. La Semana Trágica y la Patagonia Rebelde serán entonces la suma de todos los miedos. La represión y reacción subsecuente significan la expresión de prejuicios, temores, sentimientos forjados durante más de 20 años. Fue cuasi ejemplificador con la Liga Patriótica como actor parapolicial y un Estado, como pasó en otros países del mundo en aquellos años, que dio una muestra de su poder de fuerza. Tanto los trabajadores de los talleres Bacena como los del sur de nuestro país reclamaban condiciones dignas de trabajo. Por ejemplo, la jornada de 8 horas diarias, que se terminaría consagrando por Ley 11.544 recién en 1929. Los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo. El alto nivel de conflictividad tuvo sus picos en estos acontecimientos, donde alguno quizás se replanteó aquel artículo de la Constitución que invitaba a promover la inmigración europea. La violencia simbólica e institucional provocó reacciones desde abajo. Al mismo tiempo, comenzaron a existir las asociaciones patronales, que se configurarían como un nuevo sujeto de poder. Retomando la política nacional, el 3 de junio de 1922 el Estado Nacional creó por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hito fundamental en la historia del petróleo en nuestro país. El 16 de octubre de 1922, ya durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, Mosconi fue nombrado director general de YPF, cargo que ocuparía durante 8 años, dedicando grandes esfuerzos para incrementar la exploración y el desarrollo de la extracción de petróleo en nuestro país. Retomando a Gerchunov, el autor dice que la esquina donde se cruzan economía y democracia es la distribución del ingreso, los salarios y el empleo. Los salarios reales y la distribución funcional del ingreso aumentaron durante el ciclo radical tanto en Buenos Aires como en las ciudades del denominado interior. Esto en el marco de una fatiga del modelo agroexportador. La guerra, como decíamos, afectó seriamente al comercio exterior argentino. Cambió la composición de la demanda. Nuevamente, la ganadería se impuso durante algunos años a la agricultura. También aumentó el costo de las exportaciones y eso se trasladó a los precios relativos del consumo local. Al mismo tiempo, se produjo una cierta sustitución de importaciones como consecuencia de las condiciones externas. A partir de 1922, la economía argentina retomó la etapa de lo bueno ya conocido a causa de la lenta recuperación de las economías centrales y el retorno de la curva ascendente de exportaciones de materia prima. La diferencia ahora estaba dada en que mayor rendimiento agropecuario era fruto de la innovación tecnológica. Criticado por su conducción, en teoría, clientelar y caudillesca. Dividido el partido entre personalistas y antipersonalistas, Hipólito Yrigoyen hizo del misterio y la introversión de su vida una herramienta de carisma político. Lo llamaron el hombre del misterio. Prefería las giras recorriendo el país y visitando a los dirigentes en cada lugar, más que los discursos multitudinarios. El trato mano a mano. Horowitz dijo que combinó la personalidad del líder carismático, el nacionalismo, el obrerismo como estrategia de comunicación y finalmente algunas políticas públicas concretas que favorecieron a los sectores populares.
Los males que combatí se aumentaban por momentos, pero la grandeza inapreciable de los movimientos realizados bastó por sí misma para poner término a ellos e iniciar la época de la reforma revolucionaria de sus fuentes más puras. Los pueblos, desde que comenzó el imperio de su soberanía y el ejercicio efectivo de sus instituciones, por la representación del gobierno legítimo, supieron que no habría proscripción alguna que los detenga en la acción espontánea de sus pujantes expansiones. Firma Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen, presidente, la Argentina te reclama. El 12 de octubre de 1928, a los 76 años, iniciaba su segundo mandato como presidente. Para conocer las causas de su derrocamiento, hacé clic en el enlace de la descripción.